Lección Cuaresmal. Muy queridos hermanos que se unen a esta serie que durante la Cuaresma estamos realizando como Iglesia Colombiana, el texto que nos sugiere hoy la Sagrada Liturgia se centra en el tema del ayuno, una práctica muy bella que tanto los judíos como otras religiones realizan y que también los cristianos católicos somos invitados, especialmente en este tiempo cuaresmal, a vivir y a practicar como preparación a la celebración del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. El Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. El texto del Evangelio que hemos acabado de leer puede resultarnos sorprendente frente a la actitud que tiene Jesús ante el ayuno. Parece que no le diera importancia, porque Jesús enseña sobre todo el estilo de la alegría. El contexto en que se da este dicho de Jesús sobre el ayuno es una comida. Siguiendo el Evangelio según San Mateo, encontramos que él estaba en una comida en casa del Leví y que allí muchos lo estaban criticando porque comía con pecadores. Y responde Jesús que no necesitan de médicos los sanos sino los enfermos, que no ha venido a llamar a justos sino a pecadores. Y entonces los discípulos de Juan Bautista y algunos fariseos, viendo que los discípulos no ayunan, hacen esta pregunta que nos refiere hoy el Evangelio: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio otros discípulos no ayunan? El ayuno en el pueblo judío estaba mandado por la ley de Moisés. Especialmente un día al año debían ayunar. Pero muchos judíos piadosos, entre ellos se ve los discípulos de Juan Bautista y los fariseos, ayunaban con frecuencia, 2 veces a la semana. Así lo refiere el fariseo en el templo, según nos narra el evangelista Lucas, cuando ora a Dios diciendo: ayuno 2 veces por semana. La práctica que están viendo en los seguidores de Jesús, en sus discípulos, estos fariseos y los seguidores de Juan Bautista, es que ellos no ayunan. Y entonces por ello le hacen esta pregunta a Jesús. Y la respuesta de Jesús sorprende. Responde con otra pregunta, muy posiblemente inspirada en el Cantar de los Cantares. ¿Es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos? El novio aquí sin duda es Jesús. Como Dios, utiliza también esa imagen en el Antiguo Testamento para referirse a su relación con el pueblo de Israel, una relación esponsal entre Dios y el pueblo, que es la esposa. Pues ahora Jesús dice: ¿pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Realmente el ayuno en el mundo judío era una práctica de luto, de tristeza, que invitaba precisamente a la penitencia, pero marcada por el luto y la tristeza. El deseo de Jesús es ayunar y ayunar seriamente, pero no como una práctica externa y formal, sino un ayuno alegre que lleve al compartir con los demás, especialmente con los más necesitados. Recordemos esa expresión del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, cuando Jesús dice que si ayunamos, debemos hasta perfumarnos la cabeza y tener el rostro alegre, para que el ayuno lo note no tanto la gente, sino Dios que ve en lo escondido. Pues bien,
Nosotros pues no debemos conformarnos con un ayuno formal, de dejar de comer algunos alimentos por comer otros incluso más costosos, como es costumbre en algunas familias nuestras, que dejan las carnes rojas por comer carne de mar, que puede ser más costosa incluso. Muchas familias nuestras ayunan continuamente porque por la precariedad de su condición económica no pueden llevar carne a la casa. El sentido del ayuno es mucho más profundo. Es privarme de un bien lícito y bueno para compartir con otros. Y el ayuno no se reduce solo a la alimentación, es el punto de partida para un ayuno mucho más grande. En la misma liturgia del viernes después de ceniza, se nos regala un texto del profeta Isaías, escribiendo varios siglos antes de Cristo, y que refleja cuál es el ayuno que Dios quiere. Escuchémoslo para que nos demos cuenta cómo ya Isaías, varios siglos antes de Cristo, tenía clara la visión del ayuno. Miren, el día de ayuno ustedes buscan su interés y apremian a sus servidores. Miren, ayunan entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. ¿Ese es el ayuno que el Señor desea para el día en que el hombre se mortifica? Mover la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza, a eso lo llaman ayuno, día agradable al Señor. El ayuno que yo quiero es este, oráculo del Señor, dice el profeta. Abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Fijémonos, qué visión tan distinta ya antes de Cristo del sentido del ayuno. Privarnos de un bien lícito, agradable, pero hacerlo con una finalidad muy concreta: compartir con el más necesitado y tener comunión y buena relación con los hermanos. Por eso les decía, el ayuno no se reduce solamente a los alimentos. Ayunar, por ejemplo, dedicarle tanto tiempo al televisor. Hoy que hay tantas series en las plataformas y que mucha gente gasta tiempo allí en el televisor o en el celular. Ayunar de este tiempo, de algo placentero sin duda, ilícito, pero para dedicar tiempo a la familia y a crear más espacios de diálogo allí, para dedicar más tiempo a los enfermos o a los abuelos, o en un centro de bienestar del anciano a aquellos hermanos que viven en soledad y que no tienen la compañía de alguien. Y ese sería un ayuno bonito y una práctica en bien del hermano. Ayunar de miradas inapropiadas, inadecuadas, que dañan nuestra comunión interior y que pueden ser ocasión de pecado. Ayunar de lugares y sitios que favorecen la dispersión y no nos centran en nosotros mismos. El ayuno, decía el Papa Francisco, es como un entrenamiento en el corazón para ir a lo esencial y dejar lo superfluo. En este mundo consumista en que vivimos, ¿cuánto derroche hay? Nos llenamos de cosas y cosas, y entre más cosas tenemos, menos satisfechos estamos. El ayuno es como un entrenamiento para darnos cuenta realmente qué necesitamos y para compartir lo que nos sobra y más allá de lo que nos sobra, porque debería dolernos un poco el ayuno y ahí tiene sentido la privación y la mortificación. Pero vuelvo y digo, no en tristeza y luto, sino en la alegría de que por estar con Jesús, que es el Señor de la alegría, nosotros compartimos esta alegría a los demás. Pidámosle al Señor, hermanos, que este camino cuaresmal que estamos iniciando, unido a la caridad para con los pobres en la limosna y a la oración, se vea también fortalecido por un ayuno agradable a Dios que busca el compartir con los más necesitados y estar en comunión con todos. El Señor nos ayude a prepararnos de esta manera para celebrar de una manera más digna los misterios de su pasión, muerte y resurrección. Conferencia Episcopal de Colombia.